¿Qué tal? Yo soy André y en este video voy a explicar unas cuantas cosas que tienen que ver con la etapa 2 de la materia de temas selectos de física. Esta materia trata respecto al calor y en esta etapa hay unos cuantos conceptos muy importantes que ver, los cuales son, por ejemplo, la temperatura, la dilatación térmica, propiedades termométricas y también la medición de la temperatura. Para esto yo voy a leer unas cuantas cosas de mi libreta y también del libro de física y después voy a intentar dar una breve explicación al respecto. Así que bueno, empezando con esto, tenemos lo que es la temperatura. La temperatura es la variable que determina el estado de equilibrio térmico entre los sistemas, los cuales están equilibrados al alcanzar la misma temperatura. La temperatura es lo que todos conocemos, lo que nos aparece en las noticias cuando llega la hora del clima, que son, por ejemplo, mínima de 15 grados y máxima de 28 y así. Se usa, como lo expliqué, para medir el equilibrio térmico de un cuerpo o de distintos sistemas. Así que bueno, continuando con esto tenemos lo que es la dilatación térmica. La dilatación térmica es cuando la sustancia alcanza cierta temperatura y las moléculas de esta sustancia llegan a vibrar con mayor intensidad. La fórmula de la dilatación térmica es K igual a 1 medio de M por V al cuadrado. Muy bien. Una vez que ya leí estos conceptos, voy a continuar con lo que son las propiedades termométricas. Las propiedades termométricas son propiedades físicas de las sustancias como el volumen, el color, la resistencia eléctrica, la presión, la densidad, etcétera. Todas estas propiedades nos van a ayudar a poder medir la temperatura de cierta sustancia, cuerpo o cualquier otra cosa que se nos presente. Así que bueno, voy a proseguir con lo que es el termómetro. El termómetro es un instrumento usado para medir la temperatura y más comúnmente es el termómetro de mercurio, el cual es un tubo delgado, me imagino que todos lo han visto, tanto, no sé, en algún hospital o cuando van pues al doctor o X. Este es un tubo el cual está lleno de vidrio unido a una vulva. La propiedad que permite medir la temperatura en este caso es la dilatación térmica, lo cual ya expliqué previamente, la cual se modifica cuando el mercurio se desplaza dentro del capilar que es el tubo ese de vidrio. Así que bueno, ahora voy a proseguir con lo que son las distintas escalas de medición de temperatura. Primero que nada, tenemos la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit fue propuesta en 1714 por el físico alemán Gabriel Daniel Fahrenheit, el cual vivió de 1686 a 1736. Esta escala toma como punto inferior la temperatura de una solución congelada, a la cual se le asignó el valor 0, 0 Fahrenheit. Y el punto superior es la temperatura del cuerpo humano, a la cual se le asignó el valor de 96 grados Fahrenheit. La siguiente es la escala Celsius, la cual se usa en los países anglosajones, en México, por ejemplo, y es la más utilizada internacionalmente. Fue propuesta por el sueco Anders Celsius en el año 1742. El punto inferior es aquel en donde coexiste el agua y el hielo en equilibrio térmico a una presión de una atmósfera, el cual tiene el valor de 0 grados Celsius. Y como punto superior tenemos a aquel en el cual coexiste el agua y el vapor de agua en equilibrio térmico, también en la presión de una atmósfera y tiene el valor de 100 grados Celsius. Y finalmente tenemos la escala Kelvin, la cual se establece a partir de lo que se conoce como un límite inferior de la temperatura que alcanza los cuerpos y que es igual a menos 273 grados Celsius. Esta fue propuesta por William Kelvin en 1854. Y también debo decir que a este límite inferior de temperatura se le conoce como el cero absoluto de temperatura, ya que pues es la más baja de ellas. Así que bueno, esto ha sido la mayoría de los conceptos más importantes de la etapa 2 de física. Ya después tenemos problemas en cuanto a lo que se refiere a temperatura y demás cosas, pero también tenemos lo que es la combustión, el cual es una cantidad de calor que se de cada unidad de materia cuando se quema el combustible. También tenemos lo que son los cambios de fase, que es cuando un material, sustancia o algo así cambia de estado. Por ejemplo, cuando algo pasa de líquido a sólido, de sólido a gas, entre otras cosas. Así que
creo que esto sería todo. Uno de los conceptos más importantes que vivimos en la etapa 3 de temas eléctricos de física fueron los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico cerrado en el que existe un movimiento de cargas desde un elemento que hace la función de bombeo a través de un conductor que convierte la energía eléctrica en otro tipo de energía. En este caso, lumínica. Podemos verlo en un foco con una intensidad de 100 amperes en un circuito cerrado que transforma la energía eléctrica a energía lumínica. Les vengo a hablar aquí de la etapa 4. El tema en específico será el efecto Doppler, el cual consiste en en el sonido mediante las ondas, en el cual muchos piensan que tiene que ver con la distancia, pero en realidad en lo que depende es en la velocidad en la que el objeto está viajando a través de lo del sonido. Aquí un ejemplo claro sería el sonido de una ambulancia cuando se está acercándote a ti o alejando de ti cuando tú eres el observador. Cuando la ambulancia se está acercando a ti, con su sonido de la sirena, depende de la velocidad, con la que te vaya acercando. Mientras más velocidad, más intensidad. Entonces, eso es lo que hace que tú escuches el sonido de la sirena. Pero cuando se va, muchas veces ya no lo escuchas tan fuerte, aunque esté relativamente aún cerca, por eso ya no la escuchas tan cerca, porque en sí es por la intensidad de la velocidad.